para empezar a controlar lo que es el tema de la presión arterial, tienen que pasar 3 pruebas diagnósticas para determinar una hipertensión. Pero aparte, cuando ustedes sienten el pulso, el más distal, ¿qué tienen que sentir? Pues solamente colocar los dedos y ver qué hagan. La velocidad, La fuerza de... ¿Velocidad? No. Fuerza. Fuerza, ¿qué más? El tiempo vendría a ser ritmicidad. Fuerza, ritmo, falta uno. Que lo estamos hablando en este momento. Se le está diciendo la resistencia de los vasos. ¿Y será que podemos evaluar la resistencia con 2 dedos? Ustedes lo que están haciendo es vencer la resistencia del vaso cuando presiona. Entonces, sí están midiendo la resistencia. Si se dan cuenta, son factores básicos. Ahora bien, ya que estoy dando clases nuevamente al segundo semestre, veo que le siguen enseñando la toma de presión mal. Pero ¿cuál es la correcta? Camilo. No, porque escuchamos cómo ha venido un grupo a la... Primero, tenemos que decir a los pacientes que se relajen. De preferencia tenemos que tomar la presión en el brazo izquierdo. Preferencia. Tenemos que cargar el brazo izquierdo, tenemos que quitar manillas, relojes, todo lo que tenga. Tenemos que ver que el paciente tenga, no sé, una pulera sueltita, que no le esté apretando el brazo para que no haya alteraciones. Luego tenemos que colocar el tensiómetro, la manga, con las flechitas, así ya. Aquí no saben, se coloca tensión. ¿Todos saben eso? ¿Están seguros? Ya. Lo que sí, lo que nos ha corregido usted es que al tomar la presión no tenemos que colocar el estetoscopio dentro del tensiómetro. En el estetoscopio. Hay la campana del estetoscopio dentro del tensiómetro, porque eso genera una mayor presión y eso hace que se altere como tal la toma de la medida de la presión, digamos. Entonces, para eso se tiene que subir un poco más la manga y tenemos que colocar la campana en la arteria braquial. Bueno, tenemos que palpar primero para ver dónde está, obviamente. Ya. Se coloca y se tiene que ir liberando la presión. ¿Hasta cuánto insufles? Hasta 120, ¿no? 140. Escuchar el pulso y de eso tiene que aumentar 20 milímetros de mercurio extra. Casi mato un camino el dedo. Vamos, sí, ¿sí sabes? Sí, sí. ¿No ve? Nunca nos dijo eso. A ver, para que vean que Yo soy emergencista, por eso es que manejo diferente. Muy bien. Modificaciones en el modo de vida para combatir la hipertensión. Mis estudiantes ya saben, tienen que chuparse, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo afecta el vino en su presión arterial? Depende del tipo de vino. Eso bien saben. A ver, vino blanco entonces trabaja. El vino blanco, el vino dulce, rojo, sube tu presión. El vino blanco, baja. El whisky. Los pedos de madera. El whisky les baja entre 20 a 25 milímetros de mercurio su presión arterial. La cerveza. Baja. ¿Por qué? Porque es La cerveza está hecha de cebada. Pero bien, ya dejando de hablar de tragos porque se están emocionando y apenas es martes. Pero la caminata, ¿no? Hay que estar normohidratados. Tampoco se trata de ir a caminar haciendo subir su presión, ¿no? A ver, ya lo hablamos el semestre pasado, pero no está malo repasar.
Básicamente, factores alimenticios. Hay que bajar la sal, hay que bajar consumo de carbohidratos, hay que bajar a la ingesta de alimentos durante la noche. Si hablamos en relación a la adaptación a un plan alimentario, moderación en el consumo de alcohol, ya he mencionado, y tener actividad física. Bien, vamos a ir entrando a las denominadas patologías a nivel de los vasos. Tenemos arteriosclerosis hialina y arteriosclerosis hiperplásica. Básicamente, ¿qué saben de la hialina? Es más común en pacientes hipertensos y con diabetes y prácticamente se forma hialino dentro de la arteria. Eso. Si nosotros vemos básicamente una plaquita histológica, evidentemente ahí se nota dónde está el vaso. Entonces, Pati, ¿dónde está el vaso? Sin miedo. Tiene forma circular y está al centro. Básicamente, por aquí pasa la luz. Es un corte sagital, donde vamos a ver directamente parte del tejido y la producción de hialina, básicamente fibras de hialina. Ahora bien, cuando hablamos de hiperplásica, ¿qué significa hiperplásico? Aquí, como dice el libro. Eso. Un crecimiento anormal y desmesurado celular, generalmente ocasionado por un CA, un cáncer. En ese sentido, aquí vemos gran cantidad celular. ¿Y qué está pasando con la pequeña luz? Se está tapando. Está ocurrida. ¿Está ocluyendo o está obstruyendo? Muy bien. Entonces, aterosclerosis. Ocurre a lo largo de los 40 o 50 años, mujeres postmenopáusicas con mayor riesgo. ¿Por qué será que ocurre a partir recién de los 40 o 50 años? Por el metabolismo. ¿Ya? También porque llega un punto donde la regeneración celular desde los 35 hasta los 45 ya baja. Así que hay más posibilidad de que aparezca eso. Me agrada, tanto metabolismo como regeneración celular. Ahora, ¿en cuánto tiempo se regeneran las células? ¿En cuánto tiempo toma hacer un recambio celular? Depende. Sí, Ya. los ericocitos y los plásticos. Ok, hablemos de recambio celular epitelial, de tejido. ¿Cuánto demoran ustedes en cicatrizar? Semanas. Por eso depende. Depende de Depende. Depende si tengo diabetes, depende si me siento bien, si me Depende siento si la mal. persona también tiene altos niveles de colágeno. Porque generalmente las personas que tienen alto colágeno cicatrizan con bien, El término medio de recambio celular son 14 días. De ese recambio celular, como bien decía Abimelech, por diferentes factores, pueden ser 10, pueden ser 8, todo depende de cómo esté su cuerpito. Ahora bien, factores de riesgo para la aterosclerosis. Si hablamos, un factor de riesgo es la edad. Ya lo decíamos al comienzo. Imagínense esos vasitos trabajando 40 o 50 años. ¿Qué sucede con esos vasos? Van perdiendo, al igual que nosotros, sus propiedades. Nosotros igual nos vamos envejeciendo, nos vamos arrugando. No, Sí. pero somos como el vino poco. Mientras más lejos estamos, Entonces, bien. Uno es la edad, que es un factor que no se puede modificar. Lastimosamente, mientras más buenos nos ponemos, nuestro cuerpito más feo se pone. no, yo no compro esto, Entonces, factores modificables de la aterosclerosis tienen ahí. Un aumento de la edad puede provocar hiperlipidemia, un aumento de grasas a nivel circulatorio.
En el sexo masculino siempre predomina la hipertensión. Antecedentes familiares como la diabetes y anomalías genéticas como el tabaquismo. Por eso les repito y les vuelvo a repetir nuevamente, ni el cigarro ni el vape es bueno. ¿Cómo se quemaba de pecho? Bien, si logramos ver el vaso, nos está mostrando prácticamente un trayecto de la arteria intraventricular anterior. Entonces, si vemos ese trayecto, nótese que en el corazón, a nivel ya de una arteria del corazón, a nivel externo, ya tenemos totalmente, o casi totalmente, obstruido. Ahora, fíjense las placas de ateromas, básicamente las de grasa. Fíjense que hay coágulos sanguíneos. Doctor, una pregunta. Si digamos hay un paciente que tiene varias placas de ateroma, todo el corazón, y al final le hacen una operación y le quitan las placas de todos los vasos que tenía, de golpe lo sacan las placas de ateroma, ese paciente se puede debido a que, digamos, es un señor viejito, o sea, si es que de golpe le destapan, su corazón no está acostumbrado a ese flujo sanguíneo, tendría que ser poco a poco. Tú tienes que ponerte a pensar dos circunstancias. Uno, tú me estás mencionando el paciente es viejito. ¿Su corazón cuánto tiempo ha trabajado? No sé, digamos que tiene 70 años. Porque, por decirte, a tus 10 años tu corazón está así. Sí. A los 5 años está el doble. A medida que vas envejeciendo, tu corazón... Hasta que para. Pero si lo destapas, un corazón de 70 años que debería estar así. No. El corazón no va a mantener la misma presión de cuando era joven. Entonces, por más que lo destapen, el corazón va a seguir latiendo así. Por lo tanto, la presión que lance no va a ser la misma. Los abuelitos sienten frío, los abuelitos van al sol a comer mandarina. Qué Qué rico. Qué necesidad. A ver, un cachito, no le escucho a Alison, porfa, chicos. Hay dos tipos de tratamiento, ¿verdad? Uno es quirúrgico, si no estoy mal. Yo leí una vez un artículo que decía que para tratar, no sé si es verdad, metían como un tubito, y ese tubito como que se abría tipo ganchito y era como que lo mostraba todo lo que tenía. Eso se llama el stent, que es justamente un tipo de tratamiento. ¿Pero por dónde lo sacan? ¿Qué? ¿Por dónde lo sacan? O sea, ¿por dónde meten el tubito? Ese stent tiene 1 milímetro de grosor. Puede ingresar por vasos, puede ingresar hasta por capilares, puede ingresar grandes arterias y venas sin ningún problema. Es tan delgadito que puede recorrer todo el trayecto. Mide generalmente 2,5 metros, así que dependiendo de la necesidad puede durar. ¿Y no se puede reutilizar? No va a reutilizar. Esto se los voy a resumir. Perdón. Bien. Si hablamos de patogenia, está resultando muy fácil poder analizar una aterosclerosis o arteriosclerosis. ¿Qué sucede? Tenemos que ver que nuestro vaso prácticamente va a ir variando. Allá también fue. Ahora, sus vasos en la edad desde los 18 hasta los 24, 25 años son jóvenes y pueden con todo. Por eso es la etapa que tienen que aprovechar. En su caso no van a aprovechar nada porque están en medicina, pero deberían aprovechar. ¿Cómo? Entre los 18 y los 25 años, donde deberían aprovechar de hacer full actividad, tratar de sacar lo mejor de sí de ustedes, están sacando lo mejor de sí de ustedes en medicina.
Nosotros en la vida ganamos ganado. Nosotros nos sacrificamos por un bien mayor. Ni él se lo cree, ¿no? Entonces, bien, ahí tienen la patogenia que vendría a ser una descripción en cascada, donde a medida que vamos envejeciendo, todos estos factores van ocurriendo: acúmulo de células espumosas, estrías de grasa, capa delgada de fibroateroma y una placa fibrosa. Básicamente, que todo eso se va acumulando. Ahora bien, por decirles, se ha demostrado que no solamente en las personas obesas producen placas de grasa. Hay personas que ni siquiera tienen un IMC elevado, sino que lo tienen de normal abajo y aún así están produciendo ateromas. ¿Por qué creen que sea esto? Tienen buen metabolismo. Factor Puede que una persona sea genético. delgada. Factor genético. Ya. Enfermedades que algunas enfermedades que puedan estar provocando eso. No sé cómo. La diabetes, por ejemplo. Creo que también tiene que ver lo que es Glucosa. la obesidad central, las vísceras, y uno sería el factor genético, la hipertensión. Es multifactorial. Espera. Bueno, concuerdo con lo que dijo Mauri. Debería ser más que todo un factor no modificable, que es propio del organismo. Y dentro de eso podría entrar lo que es el factor genético o los antecedentes familiares también. Exactamente. Entonces estamos condicionados. Qué triste. Ahora bien, las estrías grasas básicamente son en principio ligeras alteraciones en el vaso. Como bien lo denominan, son estrías. Estas se van a dar básicamente en el interior del vaso, para posteriormente empezar a formar lo que son las placas ateroscleróticas. Esas acumulaciones de grasa ya completas. Generalmente las consecuencias son estas: estenosis aterosclerótica, cambios en la placa, una trombosis y vasoconstricción. Nuestro cuerpo también es tan inteligente que si nuestros vasos están obstruidos, los va a recoger, porque no sirve y crea otros. Exactamente. Ahora bien, imagínense dónde está pasando la luz aquí. Ahí no hay luz. No. ¿Ves? Digo luz y atrás está cantando de buen día luz. Placa inestable. Aquí hay un ligero paso de luz. Si hablamos de placa estable, básicamente ya se condensa y lo que hace es no moverse del lugar. Esta capa fibrosa está tan, pero tan metida en el lumen que para nada se mueve. Motivo por lo cual los vasos directamente pueden retraerse. Básicamente, aquí nos está señalando un pequeño cretito. ¿Qué estás señalando? No estoy señalando nada, pero porque Estamos hablando. sí, lo que ven por ahí. Pero no está comprando la fecha. Sí, pero Solamente dice que tiene mucha grasa. eso es epiplón. ¿Es qué? Ah, ya. Epiplón. ¿El mayor o el menor? Mayor. ¿Se acuerdan de la anatomía? ¿Qué era epiplón? Que cubre. Me suena. Aquí les está señalando básicamente la presencia de un pequeño vaso entre tanta grasa. El vaso ya está atrofiado, el vaso ya está básicamente totalmente obstruido. Entonces, imagínense el daño que le hacemos a nuestro cuerpo. Muy bien. Aneurisma. Por si acaso tengo 132 diapositivas, así que va para largo.
¿Por cuál lado? ¿Por cuál lado? Voy por la 22. A ver. Muy bien. Aneurisma, dilatación anormal localizada de un vaso sanguíneo o de la pared del corazón. En este caso, no solamente vamos a tener aneurisma a nivel cerebral, puede darse aneurisma a cualquier nivel del cuerpo donde haya conjunción de los vasos. Ahora bien, verdadero está rodeado por componentes de la pared arterial o de las paredes atenuadas del corazón. ¿En qué casos podemos encontrar aneurismas? En casos congénitos y en caso también de sífilis. Mientras que el falso, o sea un pseudo aneurisma, básicamente nos vamos a dar cuenta que se va a ir localizando una especie de extravascularización en conjunción al vaso. Generalmente esta extravasación toma un cuerpo similar a un vaso, porque al mismo momento que está ingresando sangre se empieza a distender. Y muchas veces en un estudio se reconoce. Personas que no pueden reconocer un estudio, por decirles unos rayos X, una ecografía, una resonancia, muchas veces piensan que tienen un aneurisma cuando simplemente es una dilatación o extravasación de un vaso. Eso se denomina pseudoaneurisma. La disección arterial. La sangre se infiltra en la pared de la arteria como un hematoma entre sus capas y pueden romperse, lo que las hace peligrosamente especiales. Generalmente, disección es lo que hacen los cirujanos. Hacen una disección de la arteria, hacen un corte. Pero ¿será que nuestro cuerpo puede realizar cortes arteriales? Son muy pequeños. Ahora sí. Antes ¿Por qué ahora sí ya no? ¿Cuál es la diferencia? la tecnología avanza. No, que nuestro cuerpo, ¿no? Tu propio cuerpo que realice cortes. Ah, no, no puede. Aquí Ángela lo está pensando. Está tratando de cranear y analizar. Pero dijo que puede generar otras arterias. Las células endoteliales, si no estoy mal, son las que se encargan de eso. Entonces, básicamente esto podría ser un corte. A fin de cuentas, las células endoteliales se van a encargar de como que curarlo o bien formar otras partes. Puede haber una disección arterial producida por nuestro mismo cuerpo. ¿Y cuál es la necesidad? Ya les había dicho, si se obstruye un vaso, básicamente tienen que cortar para producir nuevos vasos. Pero eso solamente se daría en pacientes jóvenes. Sí, En pacientes de más de 40. es posible, pero es muy raro. Entonces, básicamente, principales causas, nombramos nuevamente la aterosclerosis, degeneración quística media de la arteria, otras causas como traumatismos, defectos congénitos. Se queda como un vestigio. ¿Quieres copiar? Ya, pero Aneurisma desordenado. micótico, trombosis y roturas son riesgos considerables, causas embolización con un ángulo séptico por endocarditis. ¿Qué sucede? Aquí tenemos un vaso de gran calibre. ¿Y qué vendrá a ser ese cúmulo? ¿Un trombo? Un aneurisma. Básicamente, este era mi vasito y venía así. Pero esta acumulación es por un bloqueo. O sea, supongo que es un trombo, porque el trombo sí, pero el aneurisma también puede llegar a ser Ajá, así. podría ser un aneurisma, ¿no? Es un aneurisma. Sí. Porque es una dilatación normal. Puede ser ambos sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre un trombo y un aneurisma? El aneurisma es en las paredes arteriales y el trombo en sí es el que circula, el émbolo es el que circula en la sangre y una vez se topa, se obstruye, empieza a aumentar de tamaño. La libertad. Muy bien.
Esto era lo que se refería justamente. Bien, vamos a ver la vasculitis. ¿A qué se denomina vasculitis? Lo siento, si son muchas patologías que ver, es anatomía clínica. Si no han desayunado, no se preocupen, van a poder bajar a las 9. Por cierto, ¿qué hora es? Es hora de desayunar. Un descansito, no se daña nada. Ya les voy a adelantar su descanso, salgan ahora.